Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Reta, por la invitación y la participación en esta revista. Para mí ha sido un orgullo estar aquí y ser egresada del instituto y participar en la revista. Muchas gracias. Gracias a mis profesores y a mis compañeros. Y gracias a los que hoy en día nos acompañan. Gracias, maestro. Gracias, doctor. Muchas gracias. Yo en esta revista quise hacer un artículo relacionado con la relevancia del reclutamiento de los servidores públicos capacitados en las contrataciones públicas. Actualmente me gustaría diferenciar o me gustaría iniciar con que nuestro Estado mexicano está dividido en tres poderes, ¿no? En tres poderes, que es el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Poder Ejecutivo, actualmente representado, y así está escrito en nuestra Carta Magna, representado por un titular, que es el Presidente de la República, quien está obligado a observar y dar cumplimiento y atención a toda la normatividad y a todas las legislaciones que de la Constitución emanan. Siendo así, y tratándose de que es nuestro representante del Poder Ejecutivo, consta que a él le corresponden realizar las actividades para el debido ejercicio de los recursos públicos, siendo así, apoyándote así de la Administración Pública Federal. La Administración Pública Federal dividiéndose en la centralizada y paraestatal. La administración pública cobra relevancia porque se ejercen los actos administrativos a través de servidores públicos, siendo que los servidores públicos juegan un papel importante dentro de la administración pública para poder ejercer ese tipo de recursos públicos dentro de las contrataciones que se llevan a cabo para cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, que está de manera primordial, me voy a enfocar en tres, que son: uno, las políticas benefactoras a los grupos desprotegidos, específicamente a través de la entrega de apoyos económicos. Otro objetivo es el fomento a los micronegocios dedicados a las actividades primarias, como son las tecnologías y las comunicaciones. Y otro más se refiere a las obras que, como tema primordial, tiene Plan Nacional de Desarrollo 4 obras importantes, que es el Tren Maya, el Corredor Transísmico, Aeropuerto Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas. Para dar cumplimiento a estos objetivos que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, cuya intención es el crecimiento anual de la economía en un 4%, los servidores públicos que deberán realizar las funciones para el logro de esta implementación de acciones a políticas enfocadas a fomentar la economía y el crecimiento de ello, es necesario que coadyuven para este crecimiento, siendo ellos responsables de ejecutar estos recursos, para que estos recursos sean enfocados de manera muy particular para los fines y se puedan desarrollar estos objetivos, ¿no? De manera particular, me queda claro, en las obras, lo que corresponde a este sexenio, y uno de los recursos más importantes son la entrega de apoyos a los grupos vulnerables. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, de acuerdo a lo que establece nuestro artículo 134 constitucional, dice que las contrataciones se deben hacer bajo ciertos criterios y ciertas directrices para llegar a las mejores condiciones que garanticen al Estado una adquisición, una contratación transparente, eficaz, eficiente. Entonces, siendo así, las contrataciones se exteriorizan de dos formas. Una que es a través de un acto administrativo que es reglado, es decir, es un acto que está debidamente regulado, que es todo el proceso de contratación. No es un acto que sea una facultad discrecional de la administración pública, toda vez que está debidamente regulado. Si el acto administrativo está regulado, quiere decir que entonces los servidores públicos únicamente deben hacer lo que en ellos se les encomienda, y no así lo que ellos consideren o determinen de manera discrecional, siendo que ellos son los que están formando parte de esa exteriorización de la voluntad de la administración pública, porque para ellos se les encomienda esta función. Esta función que tienen los servidores públicos está regulada, insisto, bajo el 134 constitucional, la ley reglamentaria, actualmente Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y las diversas disposiciones
que conlleva como la ley de presupuesto, responsabilidad hacendaria, los manuales de aplicación general en materia de recursos materiales, en materia de adquisiciones, en materia de obra pública, todavía vigentes, ¿no?, bajo los cuales se debe construir el actuar del procedimiento. Yo considero que el servidor público actualmente, dedicado a las áreas de contrataciones públicas, tiene grandes retos. Tiene el reto de apegarse y dar atención y coadyuvar para dar cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Debe observar en todo momento la normatividad vigente. Debe él coadyuvar para garantizar las mejores condiciones para el Estado. Pero ¿qué pasa si el servidor público no tiene el mínimo conocimiento de las leyes, de las normas, para poder implementarlas en una contratación? El servidor público debe ser conocedor de que la infracción a cualquiera de estas leyes, por actos o omisiones, es responsable administrativa y ya finalmente, ¿no? Si el servidor público tiene una conciencia de que el estar detrás de una área contratante, detrás de estar de una unidad compradora, debe tener un conocimiento claro y una experiencia y una especialidad ya basada en ese camino que se va recorriendo y en esa constante capacitación, debe tener la conciencia para poder ser responsable ante los retos que le implica estar enfrente de una unidad compradora o de un área contratante. Es así que yo considero que el servidor público es uno de los eslabones más importantes para poder llegar a este cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y que tiene la administración pública y a su vez el presidente de la República. Pero él debe de saber que lo que está haciendo son actos administrativos que están regulados, que debe estar claro que esos actos administrativos se apegan a una norma, a una ley, que no puede salirse de ellos, que debe saber que todo lo que él haga en contravención va a tener un efecto, y el efecto es, primero, si bien es cierto la responsabilidad que lleva, también es cierto que el manejo de los recursos ya no van a ser para los fines que fueron realmente creados, pueden ser ya disminuidos, mermados, sin que sean las mejores condiciones para el Estado, porque no compró, porque no contrató bajo los criterios que establece el 134 constitucional. Entonces eso se traduce a una merma, a un gasto que tiene en exceso el Estado. El tener servidores públicos no capacitados durante el momento en el que se realizan los procedimientos tiene como consecuencia que el Estado no solo pierda esos recursos y no genere el beneficio para el Estado. Considero que todas las dependencias y entidades deberíamos tener muy claro el reclutamiento y selección de este tipo de personas que van a ocupar esos puestos. Todas las dependencias y entidades tienen un perfil de puesto que debe cubrir el servidor público. El pedir una experiencia, una especialidad o un nivel académico, una experiencia en el desarrollo de estos procedimientos, es porque así lo obedece la norma, porque son compradores, porque a eso se van a dedicar y porque lo deben saber y porque deben saber que ellos deben tener esa responsabilidad y durante un proceso, una vez que ya ocupan un cargo, no por el hecho de tener años ocupando ese cargo consideren que es suficiente. El gobierno la administración pública debe preocuparse por capacitar a las personas que se encuentran en esas áreas contratantes, en esas áreas compradoras, una constante capacitación, una continua, una revisión de su actuación y una calificación, sean servidores públicos de carrera, sean de libre designación, todos estamos obligados a ser responsables de esa selección y ese reclutamiento. Sí considero que es importante transmitirlo y recordar que los servidores públicos somos la pieza fundamental en estas áreas y es un compromiso que tenemos todos los días. Si me lo permiten, yo creo que las omisiones que se derivan de ellos tienen repercusiones en ese desconocimiento de la normatividad muy importantes para el país. Una contratación como el Tren Maya, como el aeropuerto, son contrataciones con un alto grado de especialidad, de identificación,
de saber qué es lo que van a comprar para que los recursos sean destinados adecuadamente. Esa es la razón por la que yo decidí participar en la revista y darle un enfoque y recordar día a día la importancia que tienen las personas al momento de hacer este reclutamiento y esta capacitación de los servidores públicos que están al frente de las contrataciones públicas. Muchas gracias.